Un saludo como siempre muy afectuoso para esta bella audiencia de Soy Jesús, Estoy Vivo, este espacio que es una extensión del libro de los 100 testimonios de los 100 milagros de la adoración eucarística en postración. Yo soy Marcela Aranguren y mi invitado de hoy es alguien de unos afectos muy importantes para mí porque ha sido también alguien muy inspirador en todo este camino. Es Alejandro Yáñez, nos acompaña desde México. Alejandro, gracias por estar acá, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, mi querida Marcela. Yo también muy agradecido de nuestra amistad, de que Jesús de que el Espíritu Santo te haya movido para compartirme tu libro, porque me pareció encantador y te lo dije, me parece que es un libro que tiene el peso y el poder que ha tenido el libro del aviso. Y pues gracias por la invitación. Como te dije hace un momento, siempre que llega una invitación de esta naturaleza, entiendo que es un llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y como Él es el que me ha puesto en este camino, pues yo simplemente me peino, prendo la computadora y me pongo a sus órdenes. Así que gracias por abrirme tu espacio. Familia de Soy Jesús, Estoy Vivo. Qué bueno que están con Marcela, qué bueno que la siguen y espero que pueda yo aportar un granito chiquito, un peldaño chiquito a su vuelta a casa, a su crecimiento hacia Dios nuevamente. Amén, así sea, apreciado Así Alejandro. sea. Bueno, como ven, esta entrevista pues se está grabando un día muy especial, muy bendecido, el día del miércoles de ceniza, donde empezamos nuestra cuaresma y esperamos que esta entrevista también retumbe en muchos corazones y pues ayude para muchas conversiones en esta época de cuaresma. Vamos a empezar entonces como hacemos siempre con el pie derecho y te voy a dar el paso, apreciado Alejandro, para que invoquemos la presencia de quien nunca puede faltar en estas reuniones, nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Así es. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre a pensar, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ya con este seguro contra todo riesgo, esperamos que quede blindada esta entrevista y arrancamos con nuestra primera pregunta. Entonces, hay personas que te siguen y te conocen, Alejandro querido, pero hay otras personas que no saben quién eres, entonces vamos a ponerlos en contexto. ¿Quién es Alejandro Yáñez? ¿De dónde eres, Alejandro? Cuéntanos un poquito de tu vida, dónde naciste y qué haces. Soy el hijo pródigo encarnado otra vez. Vengo de una familia católica, 8 hermanos, papá, mamá. Una familia que ir a misa todos los domingos era emocionante. Para mí era emocionante, porque sentía yo ese recogimiento que hay en la iglesia. Con familia era emocionante porque luego papá nos invitaba a desayunar, cosa que era como un lujo, ¿no? Poder ir a un restaurante de pan chino, me recuerdo. Y pues rezábamos el rosario con mucha frecuencia. No sé si todas las noches, pero muchos días de la semana lo rezábamos. Mi hermano mayor era el que mejor aprendió a rezar el rosario y yo cuando hacía las oraciones siempre me quedaban como cortas, él me complementaba. Me educaron la escuela primaria, la hice en un colegio marista, un colegio católico, y luego desde los 12 años hasta los 18 me formé en una agrupación católica que es de Caballeros de Colón,
y yo pertenecía al grupo de jóvenes, desde los 12 hasta los 18 pertenecía al grupo de jóvenes donde recibimos información. Y sé que siempre estuve cercano, inclusive me sentía yo llamado a servir a Dios como sacerdote, una inquietud que nunca comenté con nadie, que nunca la compartí con nadie, pero que se notaba, porque un día mi abuela presentándome con un sacerdote saliendo de misa, tendría yo 10 años, yo creo, 11 cuando mucho, y me acuerdo que ella le dijo, ¿y este quiere ser sacerdote? Y yo no se lo había dicho a nadie, y ella no sé Lo de dónde lo percibió. dijo. Una novia me soñó oficiando misa. El tío sacerdote de otra novia, el día que me conoció, le dijo a su sobrina, con que te cruzaste en el camino de un sacerdote. O sea, estas cosas tan claras, pero algo pasó en mi infancia. Ahora entiendo y ya me lo dijo mi confesor y me lo acaba de decir una persona en oración de sanación, algo ocurrió en mi infancia que mi inocencia fue corrompida y mi mayor debilidad, la sexualidad. Entonces, yo a los 17 años pasé un verano en Estados Unidos con algunos amigos, con una familia muy cercana a mi familia, norteamericanos, que eran protestantes, eran de hecho de una iglesia cristiana, de una secta, porque ya es muy alejada. Y entonces yo veía que los pastores se casaban, que tenían hijos, que tenían esposa, y yo pensaba que eso para mí era la fórmula perfecta. Yo decía, si en la Iglesia Católica esto se permitiera, yo sería sacerdote. Y fíjense qué curioso, porque aún alejado de mi religión, yo decía, si en la Iglesia Católica se permitiera, yo sería sacerdote. O sea, nunca tuve la intención de moverme de iglesia. Sí dudé, cuestioné mucho a Dios, pero lo cuestioné y le dije un día, cuando la guerra de Vietnam, me acuerdo como tendría yo 16 años, 17 años, me acuerdo que le dije, si tú eres de verdad el que es, déjame dudar. No, no vas a tener miedo, porque a mí me decían, si dudas de Dios te vas a condenar. Y yo decía, bueno, déjame dudar, si tú eres el verdadero, tú sabes que voy a regresar a ti. Si no eres el verdadero, estarás contento donde quiera que estés de que voy a caminar hacia ti. Entonces, pues algo que me quebrantó en mi inocencia de niño, lo empecé a vivir en mi juventud, como decimos en México, volando de flor en flor, trivializando las relaciones íntimas, eh, que si bien yo me quiero disculpar o justificar, eh, yo decía, nunca he dado una caricia si no va con un sentimiento aunado de aprecio, de cariño, de amor, pero también empezó a ocurrir sin ton ni son, por puro deporte. Entonces ahí empecé un camino que me ha costado trabajo desandar. Por supuesto, cuando me casé a los 33 años, era algo con la que luchaba yo todos los días, todos los días. En fin, pues soy entonces un católico apegado a la iglesia con un llamado que se deslumbró con la belleza física de las mujeres y que por ahí me perdí. Un día ya adulto, recuerdo que pensé, bueno, yo sé que por lo menos son pocos los mandamientos que he violado. Y cuando me di cuenta que había yo pisoteado todos, especialmente el número 1, de amarás a Dios sobre todas las cosas, para mí fue una sorpresa tremenda. Entonces, pues ese es Alejandro Yáñez, soy casado, tenemos 6 hijos, 3 que fallecieron chiquititos, 3 que sobreviven,
ya ya somos abuelos de dos criaturas bellísimas. Eh, con gracia de Dios, hemos hecho un matrimonio y una familia bonita. Llevamos 33 años de casados. Y te Y casaste a los 33 me casé a los 33, sí. y llevas 33, wow. Sí. Y yo digo que me casé tarde, porque eran las 8 de la noche. Ok. Pero Entiendo sí, que, yo le entiendo que, huía al matrimonio. Yo le huía porque, sí, sí, claro, totalmente. con la vida que llevabas no Sí, yo querías veía seriedad en una sentar cabeza. relación. Yo veía seriedad en una relación y chao, adiós. Y bueno, ¿y qué pasó? O sea, pero algo pasó porque te conquistó tu esposa y ya llevas 33 años de conquista. Sí, bueno, entró por los ojos, como iba a ser de una persona como yo. Entró por los ojos, pero me conquistó con el corazón. Ella tenía eh, pues una cercanía tremenda con Jesús. Un día platica una anécdota, va por la calle, acababa de llover, va con una amiga y ya ven que a un lado de la banqueta se junta el agua, ¿no? Después de una lluvia. Y entonces un auto las mira y se acerca a la orilla y las salpica. Y entonces ella dice enojada, sí, claro, tú te ríes, pero yo estoy mojada. Y la amiga que iba del lado de la pared le dice, no, no, no me estoy riendo. Y Mónica le dice, no, no te digo a ti, le digo a Jesús. Fíjate qué La evento tan cercanía. espontáneo, la cercanía. Y eso me enamoró, eso me conquistó. Entonces, es una mujer de muchos valores, con una enorme sabiduría. Yo tengo mucha más escolaridad que ella, para ponerlo mundanamente, pero ella tiene una sabiduría que cuando requiero consejo, recurro a ella. Entonces, eso nos ha mantenido. ¿Y qué me movió? Pues un día descubrí esta soledad en la que vivía yo. Un día a mis 31 años recuerdo que pensé, ¿y si tuviera yo un hijo, a qué edad van a ser ese hijo cuando yo tengo qué edad, ¿no? Si ya de por sí me dicen abuelito desde que eran chiquitos, ¿no? Me decía la gente, no, usted no es su papá, usted es su abuelito, porque encanecí muy pronto también. Pero esa, yo escribo un diario, bueno, diarios, y en un diario escribo que me siento solo, que necesito una compañía. Y pues no tardó mucho en ese deseo, en esa aspiración, que Dios pone a Mónica en mi camino. Y no ha sido fácil, por supuesto, pero, pero los dos hemos tenido esa convicción de construir, de fortalecer, de no distanciarnos, de buscar intereses comunes. Pues ese soy yo, en términos generales, mi querida Marcela. Ok. Entiendo que tú eres médico veterinario. Sí, estudié medicina veterinaria con énfasis en producción animal, pues Ujú. entiendo más de producción que de clínica, en una muy buena universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, en Xochimilco, en México, en la Ciudad de México, y aprendí algo muy interesante. Me hizo un buen científico, me hizo Ujú. un buen amante de la verdad a través del método científico. Y muy curiosamente, voy a decir, esta formación mundana me ha ayudado en mi formación espiritual también. Soy una persona que siempre está contrastando contra método científico los eventos y quiero, pues, comentar, por ejemplo, este asunto que que nos transmitían obligadamente, pues yo nunca le encontré ni pies ni cabeza y nunca me las apliqué, ni una. Este asunto del bozal tampoco lo usé, Ok. este, porque mi formación, porque mi formación me decía que no. Y claro, en el caso de las inoculaciones, el hecho de saber que provenían de material genético de embriones, eso para mí era un no. O sea, yo le ofrecí a Dios mi vida
a cambio y no ponerme eso. Claro. Así de... Y recibí, te puedes imaginar toda la cantidad de críticas de amigos cercanos que me decían, bueno, tú, pero tu esposa, ¿vas a impedir que tu esposa se proteja? Y ahí fue una labor de convencimiento, porque no fue a fuerza, no fue de mucho sustentar en base a la ciencia, en Claro. base a, pues, a lo que yo tenía de recursos para que no se inocularan pues, muchos en mi familia, ¿no? Ok. Entonces, sí, soy médico veterinario, ya no ejerzo, fue una carrera, obviamente mi vocación no estaba ahí. Yo me fui a viajar por el mundo con un grupo internacional que cantábamos mensajes de entendimiento, mensajes de amor, un grupo laico, pero que hacíamos mucho trabajo social. Y, y luego ya después de 2 años de haber viajado, regresé a México y siempre con este llamado, siempre trabajando en instituciones de asistencia privada, salvo unos 9 años que le dediqué a un negocio familiar, que tampoco era lo mío, y que nunca encontraba yo satisfacción. Te puedo decir que el mejor momento de realización personal fue cuando a los 35 años, más o menos, 35, 36, me invitan a formar parte del equipo que inicia María Visión en México. Ujú. En ese momento se llamaba Clara Visión, empiezan en Toluca, en mi ciudad, y de una manera muy providencial me contactan. Justo me contactan una semana en la que yo había decidido venderle mi alma al diablo, porque, porque mis ingresos eran muy magros, vivíamos muy con muchas necesidades, y yo había decidido irme a trabajar al gobierno y robar. Y literal me acuerdo que pensé, voy a venderle mi alma al diablo y voy a robar, ¿no? Necesito que mi familia esté bien. Y esto ocurre 3 meses de haberme quedado sin trabajo. Y justo en esa semana hay un momento muy íntimo con la Virgen María en un templo del Carmen. Y el sábado, eso fue miércoles, y el sábado me buscan del canal de televisión para ofrecerme trabajo. Voy a la entrevista y me entero cuando me hablan por teléfono, me dicen, queremos que sepas que llevamos 3 meses buscándote. Yo 3 meses sin trabajo, ellos 3 meses buscándome. Eh, Me había recomendado el señor obispo y algunas otras personas, éramos muy buenos amigos el señor obispo y yo, el segundo obispo de Toluca, don Alfredo Torres, y cuando me entrevista el director de María Visión, en lugar de preguntarme qué estudiaste, en qué has trabajado, me preguntó, ¿cuál es tu relación con Dios? Y en ese momento supe que estaba yo en otro lugar, o sea, en un lugar diferente, ¿no? Entonces abrí mi corazón, le di mi testimonio y me dijo, ¿y lo compartirías en la tele? Le digo, sí, claro, claro que sí. Y ahí empezó, ese fue mi época, solamente duró un año. Eh, Ahora entiendo por qué salí. Eh, bueno, de hecho, cuando me da las gracias Emilio, él me dice, siento que la Virgen me pide que ya no estés. Y era la primera vez que alguien me decía algo así como una inspiración de arriba. Claro. Y para mí fue muy duro, hubo mucho dolor. Para mi esposa también fue muy duro. Pero ahora entiendo que era mi, mi permanencia en el pecado lo que me alejaba, ¿no? Entonces, eh, en fin, Pero, ¿por qué? Explícanos un poquito, o sea, ¿cómo es ese contraste? Porque tienes ese acercamiento con la Virgen, eh, que de golpe me gustaría que nos contaras un poquito. Yo lo escuché en otra entrevista tuya, pero me gustaría que nos contextualizaras cómo fue ese encuentro y por qué nos dices que, digamos, si sientes ese llamado de la Virgen,
vienes de una formación católica, pero también nos dices que estabas peleando con tus demonios, por decirlo Tendencias. de alguna manera. ¿Cómo es ese contraste? ¿Por qué al año se da esa salida y dices tú que es a raíz del pecado? Explícanos un poquito de eso, Alejandro. Pues porque no era congruente. O sea, con Jesús o eres o no eres. No puedes, es como Marino Restrepo dice con respecto a la mentira, ¿no? A las mentiras piadosas o las Ujú. mentiras blancas, como dice mi mamá. Eh, Cualquiera que sea la mentira, el típico de bien, llegan a tu casa a cobrarte y tocan y le dices a tu hijo, dile que no estoy. Lo estás enseñando a mentir, estás mintiendo. Claro, O disfrazas y dices tú, es que es una mentira piadosa, ¿no? No quiero decirle la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa conmigo? Que no había congruencia, no había esta integridad de pensar, de actuar, de proceder, no había. Yo seguía con mis claro. inclinaciones y, y si bien el disfraz o la excusa, porque yo siento, mi programa que tenía yo en María Visión se llamaba Principios. Era un programa que ocurría de lunes a jueves con dos conductores cada día y mi programa era el único que era yo solo. Empecé con una joven, no se dieron bien las cosas, no hubo química, pues no sé. Y yo seguí, pero entiendo por la directora del canal que era el programa de mayor rating, ese. Y yo sabía y yo sentía que en los programas el que hablaba era el Espíritu Santo, yo no. A mí me daba pánico, de verdad me daba pánico hablar en la televisión. A punto de empezar los programas, se me iba la respiración. Se me iba la respiración y me acuerdo que me salía yo a un baño que teníamos aún en Camerino, a echarme agua en la cara y decía yo, sí puedes, sí puedes, sí puedes, ¿no? O sea, muy humanamente, muy sufrido, para mí era terrible. Ya después de que empezábamos el programa y se nivelaba mi respiración, empezaba a fluir, empezaba a fluir. Entonces, decía que era yo instrumento del Espíritu Santo para estos programas. En mi vida personal no había esa congruencia. Y entonces, ahora yo le doy gracias. Para mí fue muy doloroso, por ejemplo, Manuel Capetillo, que somos muy buenos amigos porque nos conocimos desde la primaria. Él arriba o abajo, yo creo que iría arriba que yo, no sé. El punto es que nos conocíamos de hace mucho tiempo, nunca fuimos amigos íntimos, pero luego coincidimos en María Visión y nos hicimos muy buenos amigos. Y él acaba de dejar María Visión hace en este mes, si no me equivoco, o a principios de año. Y cuando pienso en él y pienso en mis contemporáneos que duraron 10 o 15 años o lo que hayan sido, yo lo veo con mucho dolor y con mucha nostalgia, porque para mí ese era mi mundo. Pero ahora le doy gracias a Dios, porque una cosa es el discurso hablado y otra cosa es el lenguaje, que tú lo sabes bien, el lenguaje que transmitimos con todo nuestro ser. Nosotros podemos entrar a una sala de una conferencia y sentarnos ahí arriba del auditorio sin decir nada y estamos transmitiendo un mensaje. Sin decir nada estamos transmitiendo un mensaje. Entonces, imagínate yo predicando lo que haya sido que fuera que hiciera yo en María Visión, hubiera habido detrás las sensibilidades puras, las almas puras en el camino, hubieran detectado algo, una sombra en mí, Claro. y no hubiera tenido yo palabras, voy a decir, poderosas, no hubiera yo sido conducto de palabras poderosas para conversión. Y yo estoy seguro que por eso salí. Te decía yo que yo creo que había como celos adentro. Eh, yo sé que había recelos, ¿no? Adentro del canal había ciertas envidias. Y
Y también yo veía con mucha claridad posturas falsas, que a lo mejor lo mismo veían las otras personas en mí, ¿no? Alguna postura falsa. El asunto es que Emilio, el director del canal, que le mando un saludo a Emilio si estás viendo este programa, lo llegas a ver, Emilio Burillo, pues él lo habrá sentido en su corazón y por eso me dijo, yo siento que la Virgen me pide que hasta aquí. Entonces, y yo descubrí, curiosamente, hace como 5 años, fueron los 25 años de María Visión, o como 20 años, ¿no? Perdón, yo creo que como 4 años, antes de la pandemia. Fue el aniversario de María Visión y, y se lo quise comunicar. Y no me lo entendió bien, me dijo, olvídate de eso ya, él no hubo oportunidad de hablarlo bien, pero yo recién había descubierto, mirando un cuadro de la Santísima Virgen María, porque mi pecado era contra la mujer. Claro. Entonces, entendí por qué había yo salido de María Visión. ¿Cómo fue ese encuentro el que tú escuchaste? Sí. Pues yo no vivía satisfecho. A mí me gustaba estudiar, era yo muy estudioso. Yo quería irme a una cabaña a conseguir un doctorado y leer y leer. Mis trabajos de la universidad siempre eran en la biblioteca o en mi departamentito en una recámara, una recámara rentada. Eran libros, libros en la mesa, ¿no? Porque llegaba yo a un punto que no entendía y un libro. No entendía yo algo más y me iba yo a otro libro. Y yo quería hacer eso y dedicarme a la investigación. Se me atraviesa el grupo, voy a decir el nombre, Viva la Gente. Eh, Algunos lo reconocerán, algunos otros no. Es un grupo que nació con una inspiración de unir, en la época de los 60, de unir a las diferentes culturas, de propiciar el entendimiento, etcétera. Pero se ha desvirtuado, en los últimos años se ha desvirtuado y se ha hecho, y lo voy a decir abiertamente, un nido de ideología de género. Un nido de ideología de género. Entonces, imagínate chicas guapas de todo el mundo. A mí me gustaba tener esta interacción con gentes de otros países y dejo mi carrera por irme con ellos. Y esos 2 años que viajé con ellos, pues fueron para mí el separarme y separarme cada vez más de mi práctica como buen católico. Entonces no había, pero no me llenaba tampoco. O sea, sí era divertido, pero no me llenaba. Era como cuando tienes hambre y compras cacahuates o papas fritas y te las comes, pero no sacia, no te nutre. Claro. Nada como un bistec con una ensalada, con una sopa, ¿no? Así son los placeres de la vida, son pasajeros, son como unos Efímeros. cacahuates, efímeros, esa es la palabra, son efímeros. Entonces yo vivo buscando un quehacer, yo quería hacer otra carrera, no lo logré, traté de reunir dinero, no lo logré. Entonces iba yo trabajando así, hasta que un día ocurre esto que justo que les voy a platicar. Salgo de un trabajo, ahí no voy a entrar en mucho detalle, pero dejo un trabajo en el que había estado 9 años y vienen estos 3 meses de cero ingresos. Teníamos un videoclub, cuando se rentaban películas, teníamos un videoclub y con tarjeta de crédito yo pagaba los estrenos y el efectivo que entraba al videoclub lo usábamos para nuestros gastos, para nuestro día a día. Ya teníamos 2 bebés, la mayorcita había fallecido prematura 2 días después de haber nacido, teníamos 2 vivos y venía un tercero, en la cuenta exacta, un cuarto hijo, ¿no? Entonces, Moni había tenido problemas de preeclampsia, yo había tenido problemas muy fuertes con mi espalda que me inmovilizaban por contractura, por hernia de disco, y un día llego, el miércoles que yo pienso, me rebasa un contemporáneo de la escuela, de la preparatoria, me rebasa en un auto último modelo. Y yo dije, ¿cómo puede ser que tenga él más que yo?
Si yo sé que soy más capaz que él. Él era presidente municipal de una población cercana a Toluca. Entonces es cuando yo pienso, voy a venderle mi alma al diablo. Ya lo había pensado antes, pero en ese momento dije, así lo voy a hacer. Es un miércoles, llego a comer a casa y me dice Moni, oye, pues faltan 3 meses para que nazca el bebé y no tienes un empleo fijo, no tienes ingresos. Yo trabajaba en sociedad para alguien, pero no había yo logrado generar ingresos y total, comí rápido, me salí a hacer una cita que tenía, a atender una cita que había yo logrado con gobierno para este producto y no tenía yo para estacionarme, para pagar el parquímetro. Entonces me estaciono a un par de cuadras de gobierno estatal y compro el periódico. Y yo dije, pues soy médico veterinario, hablo inglés, he manejado grupos grandes en logística, manejo relaciones públicas, tuve un negocio familiar de artículos industriales. O sea, se hacen muchas cosas. Entonces compro el periódico y empiezo a hojear las páginas donde se ofrecían muchos empleos y no había nada para mí. Y ahí empiezo a vivir como una especie de experiencia surrealista, como si estuviera yo drogado. Empiezo a sentir que el auto se inunda. Me salgo del auto, dejo el periódico desanimado y voy caminando para gobierno y de repente veo que camino a un lado de una iglesia, la iglesia del Carmen, y yo veía que sus muros eran altísimos y que sus muros se me venían encima. O sea, estás viendo como una especie de ataque de pánico, prácticamente, Pues no pero de era algo muy pánico, extrasensorial. era como si, sí, era como psicodélico, como si hubiera yo fumado marihuana, algo, ¿no? Algo Wow. raro. Yo sentía que los muros se me venían. Y bueno, resulta que esos muros no miden más de 3 metros, no miden. Cuando Pero mucho, tú dos los metros y veías medio. gigantes. Pero yo los veía como una muralla gigante. Y es una iglesia del 1600, cuando muy tarde, de principios del 1600, o finales de 1500, y tiene un atrio muy grande. Entonces son muros pues de casi 1 metro de ancho, de adobe, de casi 3 metros de alto, y luego tiene un atrio extenso. Y luego pues imagínense la construcción de la iglesia, el grosor de las paredes, ¿no? Y, y no tienen, en aquel entonces por lo menos no tenían bocinas hacia afuera. El tema es que yo cuando voy caminando escucho que están cantando o están rezando el rosario. Hoy me doy cuenta y acabo de ir a checarlo, literalmente. No se escucha, si tú vas caminando por la banqueta, no escuchas qué está ocurriendo en la misa. Además era entre semana, como a las 4 de la tarde. O sea, hora en que no hay oficio, no hay nada. Yo, sin embargo, escuché que estaban cantando o rezando el rosario. Entonces entro a la iglesia movido con 3 pensamientos, ¿no? O con 3 intenciones. La primera, y se lo dije a Dios, vengo a pedirte perdón de que no te he dado gracias de lo que tenemos. Segundo, vengo a darte gracias de lo que tenemos. Tenemos efectivo para comer a través de la tarjeta de crédito. El embarazo de mi esposa va bien, mi espalda yo no me he contracturado, he podido seguir trabajando. Así que vengo a darte gracias de esto que nos das. Y la tercera petición, y estaba yo de rodillas, y en ese momento volteo hacia la Virgen María y le dije, este es para ti. Le dije, mi niña, mi bebé, no sabíamos, mi bebé nace en 3 meses y no tengo empleo. Necesito que me ayudes. Y en eso aquí en mi frente se escribe como una palabra, una frase. No estoy aquí que soy tu madre. Y en ese momento una corriente eléctrica inundó mi cuerpo, me levanté. Como digo yo, quien me haya visto entrar al templo hubiera visto un hombre derrotado, con los hombros hundidos, cabizbajo, arrastrando los pies. O sea, de verdad derrotado.
Y el que me haya visto levantarme de hincado a pasar de pie, le lancé un beso y me salí corriendo, no hubiera entendido qué pasaba. El poder Entonces, de la postración. sí, mira qué bien que lo dices así, el poder de la postración. Y justo así se lo dije a Emilio. Yo le dije, Emilio, cuando le narro todo cómo empieza mi vida hasta ese momento, le dije, haz de cuenta, y tomé mi pañuelo, y dije, haz de cuenta que este soy yo. Y lo solté al suelo. Ya que me rendí, ya que supe que yo no podía, estaba yo tirado como un pañuelo en el suelo, entonces Jesús se agacha, lo recoge y me dijo, ahora sí, estás listo para seguir. Así fue. Wow. Y otra cosa mística, porque ahora sí lo reconozco como tal, y lo descubrí en esa última entrevista que tuve, es que la Virgen María no está donde yo digo que estaba. Y no era y estoy seguro que no era una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y sin embargo, para mí estaba ahí, en el altar. Tendré que ir otra vez ahora a meterme al templo, a ubicarla. Ya una vez fui y no está como evidente. Me explico, hay unos templos al que yo suelo ir en la ciudad de Toluca o donde yo iba en el Cerro del Calvario. Hay una imagen enorme de la Santísima Virgen del lado izquierdo, una capilla chiquitita. Aquí no está notorio. Y sin embargo, yo la vi y me dirigí a ella, le hice mi petición desde el fondo de mi corazón. Me contestó, le lancé un beso y me salí. Eso fue lo que ocurrió. Y mi relación con la Virgen del Carmen, pues ha sido como sutil. La primera experiencia fue esta. La segunda experiencia con la Virgen del Carmen es un retiro para matrimonios a los 6 o 7 años de casados. Ujú. Estábamos pasando una etapa difícil, la verdad es que difícil, y alguien nos hace favor de invitar. Nosotros habíamos hecho retiro de novios, es más, pero no del Carmen. Nosotros habíamos hecho retiro de diocesano, de encuentro de novios, para casarnos. Y luego para este momento de nuestras vidas, es justamente un retiro con los carmelitas, con la Virgen del Carmen. Entonces, estamos en este retiro de 3 días en un monasterio carmelita enclavado en las montañas, el Santo Desierto de Tenancingo se llama, y en algún receso voy caminando por el monasterio y volteo hacia una capilla y me encuentro con la Virgen del Carmen. Y dije, ah, eres tú, ya como en una familiaridad, ¿me explico? Ah, Sí. eres tú. Le doy las gracias y ya. Bueno, hay una inyección para nuestro matrimonio, seguimos adelante, seguimos creciendo, a Dios gracias. Eh, y luego viene un evento de salud, de enfermedad, ya voy para 2 años, en mayo, para 2 años, tengo una obstrucción intestinal, 2 días después del matrimonio de la más grande de mis hijas, y entro a emergencia en 3 ocasiones, en la tercera ya me arraigan en el hospital, me canalizan, me meten una sonda y me empiezan a hacer estudios y me dicen que parece ser que tengo cáncer. Cuando el médico me da el diagnóstico, me repite, me dijo, don Alejandro, creo que no me entendió. Suponemos que usted tiene cáncer y tenemos que abrirlo para ver qué tiene. Y no le dije, sí, sí, le entendí. Me está diciendo que a lo mejor tengo cáncer. Pero él se quedó como Como este no es un intrigado de que paciente no, atípico. sí, no hay drama, ¿no? O sea, le estoy dando una noticia que puede ser terrible y no hay drama. Entro a cirugía en 3 ocasiones y el problema no se corrige. Eso que parecía como un tumor, al parecer resulta como que haya sido como un hematoma que no se lo pueden explicar. Y no hay mucha congruencia en las explicaciones médicas, pero lo que sí se ve en las tomografías es una sombra atrás del duodeno que presiona y que no permite el paso. Entonces yo tenía 5 días, 4 días sin comer, sin poder comer porque todo lo devolvía, temblando, temblando, con vómito,
Mi esposa no estaba, había salido fuera de la ciudad a un curso, y cuando llega y me ve, me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Vámonos al médico. Primera ida a urgencia, segunda y tercera, ¿no? Entonces, me hacen 3 cirugías, mi estómago, mis intestinos no. Eso que aparecía este cuerpo como canceroso, en la segunda cirugía debido a un sangrado interno ya no está. Los médicos no entienden qué pasa, piensan que se rompió. De hecho, ellos dicen que había una sustancia chocolatosa dentro de mí, pero pues también pudo haber sido la hemorragia, no sé. El asunto es que eso ya no está. Entonces descartan, toman una muestra de eso que dio negativo a cáncer, descartan entonces el cáncer, pero luego viene una tercera cirugía porque mis intestinos se habían pegado y los tienen que despegar, pero aún así no trabajan mis intestinos. Y yo me había encomendado a la Virgen de Garabandal, porque Juan Carlos Salas, el productor de la película El Gran Aviso, había estado en Garabandal y me había traído una medallita que cargo en mi rosario, que tiene una reliquia besada por la Santísima Virgen María, un misal o una Biblia. Entonces, y dice, y hay un video en internet donde dice, quienes porten esta reliquia recibirán gracias especiales. Entonces yo me había encomendado a la Virgen de Garabandal. Y a punto de la cuarta cirugía, el día de la fiesta del Carmen, mi estómago empieza a funcionar. Llega el médico internista que todos los días a las 7, 8 de la mañana pasaba a revisarme y escucha desde la puerta que mis intestinos están haciendo gorgorismo, ¿no? Chillar de las tripas, gruñir de las tripas. Y se suspende la cirugía. A media mañana llega mi esposa y me dice, ¿sabes qué día es hoy? Le dije, no. Me dice, es la fiesta de la Virgen del Carmen. Y yo todavía le digo, ay, qué raro, mira. Digo, no que yo dude de que María no sea una sola persona, ¿no? Pero yo pensé, si yo me encomendé a la vocación de la Virgen de Garabandal. Y luego me dice mi esposa, ¿y qué no sabes que la Virgen de Garabandal es la misma que la Virgen del Carmen? Sí. Y en ese momento se me soltaron las lágrimas, porque yo decía, no puedo creer, o sea, ¿cuáles son las posibilidades de estar 56 días hospitalizado? Y que ese día 56 que empiezan a funcionar mis intestinos sea la fiesta de la Santísima Virgen. Es el 16 de julio. El 16 de julio, así es. Increíble. También aquí quiero poner un poquito en contexto a la audiencia, y es que tú te encomendaste porque ya tenías ese vínculo con la Santísima Virgen, pero al mismo tiempo muchas personas oraron por ti. Uy, sí. Y me cuento ahí, porque sé que se hizo una campaña desde Mundo Católico, igual que sucedió con la vida de Mauricio Alfonso Guízar, ¿sí? Porque estuvieron en las mismas dificultades por la misma época, ambos entre la vida y la muerte prácticamente. Entonces, pues también para poner en contexto a la gente de los que dudan, el poder de la oración. El poder de la oración y las cadenas de oración son demasiado poderosas, demasiado poderosas. Entonces, pues es una bendición porque pues ya ahorita nos vas a contar lo que hizo clic en tu vida antes de ese episodio que nos estás contando, que corresponde al año 2022, ¿sí? Pero pues sí quiero poner un poquito en contexto a la audiencia del poder de la oración y del poder de las postraciones. Entonces, pues Alejandro, gracias por contarnos este otro episodio que definitivamente también marca tu vida y queda ahí como un sello espiritual muy fuerte. Y yo descubrí a raíz de esa experiencia, entendí la unión que ocurre entre la iglesia militante
la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Cuando hacemos oración, ese poder de intercesión de esta milicia en general se suma y, y ocurren milagros. Y no que no hay eficiencia o eficacia cuando si yo me hubiera muerto, pues no, porque eso solamente Dios sabe por qué. Porque igual me hubiera yo salvado o no, ese era un designio de Dios, era voluntad de Dios. En mi caso tocó que me salvara. Y para mí, no sé ni cómo decirte lo que para mí me quedó como muy claro, porque no fue una visión, simplemente fue un entendimiento de cómo, estando en oración, nos unimos al cielo y nos unimos a las almas del purgatorio que ofrecen sus sufrimientos por nosotros, por nuestra salvación. Y entonces es como un rayo láser poderosísimo, poderosísimo. En este caso, pues la voluntad de Dios coincidió con la petición de tantísimas almas y te lo agradezco, Marcela, de verdad, a ti, a tu familia, a tu gente. Resulta que hasta la mamá del cirujano que me estaba atendiendo, la mamá o una de sus hermanas, ya no me acuerdo, de donde son ellos originarios, se había formado un grupo o hay un grupo de oración, pues ahí estaba la gente haciendo oración por este paciente del doctor Cuas. Eh, sí, para mí es eso, es muy conmovedor, o sea, de verdad, sí, hay un poder enorme. No, nunca, esto viene a colación, como dices tú, del poder de postración. Cuando nos postramos, cuando nos postramos, estamos reconociendo nuestra nada. Así como les puse el ejemplo del pañuelo, agarren un pañuelo y tírenlo. Así como quedó, ahí se va a quedar. Porque el pañuelo no tiene poder sobre sí mismo para recomponerse, para volverse a doblar. Y cuando nos postramos, le estamos diciendo a Jesús, estamos reconociendo nuestra nada y que estamos reconociendo su omnipotencia, todo su poder como hijo de Dios y que estamos abandonándonos a su voluntad, a sus manos, a sus planes divinos. Y entonces somos como ese barro en las manos del alfarero. Así. Un barro terco, duro, que no se deje sensibilizar, no puede ser nada. No puede ser campana, no puede ser jarro, no puede ser plato, no puede ser nada. No. Seguirá siendo piedra. Y cuando reconocemos nuestra nada, cuando no descansamos en las tarjetas de crédito, cuando no descansamos en el trabajo que nos consiguió quien sea, cuando no descansamos en que nuestro compadre es el presidente de la República o el gobernador de la entidad, cuando no ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en los otros o en las cosas, el único al que podemos voltear es a Dios. Y cuando lo hacemos de corazón, postrados, es cuando puede salir una oración, como a mí me salió breve, a Mamita María, de decirle, y esta te la dejo a ti. Ayúdame a que nazca nuestra hija y tener los recursos para atenderla. Y eso fue lo que pasó. Fue una oración de corazón. Y ese es, a mí me queda clarísimo, ese es de verdad un milagro. Y que he descubierto en este camino, la presencia de Jesús es más real de lo que nos podamos imaginar. O sea, de verdad está aquí. Aquí está, aquí como lo tengo yo, ¿no? Aquí está a un lado nuestro. Aquí está Jesús. Y lo único que espera es nuestro sí. Es lo único. Lo único que está esperando es nuestro sí. Sí, eso Y en sí. ese momento el poder del cielo se abre y se encarga. Y en mi caso ha sido pues servir
a través de compartir mi testimonio, a través de haber participado en la traducción del libro del aviso, a través de ahora estar haciendo la función de productor ejecutivo para la película de Gran Aviso. Pero nada de eso se hubiera dado si yo hubiera seguido terqueando en mis planes de vida personales, de realización profesional. Ya no fui un científico, ya no fui un investigador, pero tampoco fui, en fin, lo que haya hecho yo en mi vida, no, porque Jesús me quería aquí. Aquí. Y a cada uno de ustedes los quiere ahí. No sé si ahí donde están justamente, pero ustedes tendrán que cuestionarse hoy, que es miércoles de ceniza, un día tan significativo, y como dice la primera lectura de hoy, arrepiéntete, arrepiéntete. El tiempo se acaba, el Sí. tiempo se acaba. Y mira qué apropiado justamente decir que el tiempo se acaba y que estamos en o sea, que coincide con la misión que se te ha asignado desde hace unos años, que quiero que nos cuentes eso, porque el tiempo se acaba, definitivamente. Entonces, cuéntanos, Alejandro, o sea, ¿qué hace clic en tu vida hace unos años, si no estoy mal, es cuando empieza la pandemia, un poquito antes, que recibes esta misión porque el tiempo se acaba? Y pues resulta que yo había tenido como algunas confesiones fuertes. Yo me enteré de la indulgencia plenaria en un viaje que hicimos con María Visión, estando en la Porciúncula, allá en Asís, donde si te confesabas y rezabas el credo y tal cosa, pues recibías indulgencia plenaria. Y eso me pareció maravilloso. Entonces, según yo ya me había confesado, yo ya era un hombre nuevo, ¿no? Pasan los años y por un compadre muy querido con el que quería yo hacer un negocio y que nunca concretábamos el negocio porque siempre terminábamos hablando de Dios. Entonces, un día como ultimátum yo le había dicho, Mau, ya, dice, vente mañana temprano y desayunamos y platicamos. ¿Y de qué hablamos? De Dios. ¿Y a dónde me fui? ¿A dónde me mandó? Al Santísimo. Y en el Santísimo tuve como empecé a recordar cosas y de ahí se desprendió una confesión general, impresionante, de mucho llanto. Y según yo ya estaba bien, ¿no? Ya estaba yo en el buen camino. Y resulta que en el 2019 yo empiezo a ver que el mundo, ya desde antes, pero en el 2019 siento que hay un agravamiento en la sociedad. El aborto, los matrimonios homosexuales, y eso era lo único que había. Bueno, el movimiento feminista extremo, radical, y tuve como un impulso de compartir con la gente, con mi familia, con mis amigos cercanos, de decirles que nuestro pecado tiene un impacto en el mundo. Entonces me puse a armar una charla que así se llamó, Impacto del pecado en el mundo. Conforme voy haciendo la charla y reuniendo evidencia, porque yo había iniciado, había yo trabajado en la traducción de este libro, se llama Defendiendo una ley superior, ¿por qué debemos de resistirnos al movimiento homosexual y al matrimonio homosexual? Bueno, luego les digo cómo lo pueden conseguir. El asunto es que yo estaba muy metido en eso y ahí podía yo detectar como una influencia externa que no era una tendencia natural. Yo intuía que no era una evolución del ser humano, sino como algo externo. Pero de repente entonces cuando pienso en el pecado, cómo está afectando al mundo y empiezo a hacer esta charla, me empieza a llegar o empiezo a toparme con información en internet
que me hacía intuir un evento de grandes dimensiones como un castigo para la humanidad, ¿no? Como una reacción de Dios contra la humanidad. Y mi pregunta a la gente era siempre, ¿tú crees que Dios castigue? No, ¿cómo crees? Dios es amor. Ni familia, ni amigos, ni compañeros de la universidad. La respuesta, 9 de cada 10 veces que yo hacía la pregunta, o 9.5 de cada 10 veces era, no, Dios no castiga. Y yo decía, no, sí, Dios sí castiga. Y entonces viene la pandemia. Bueno, primero me encuentro con un testimonio de María Esperanza en Betania, esta sierva de Dios, un lugar que yo visité estando trabajando para María Visión. Ujú. Y el hecho de haber estado en un lugar como ese y de haber visto lo que vi, conocido lo que conocí, y lo que yo empezaba a intuir fue como, aquí hay algo, aquí va a ocurrir algo. De hecho, María Esperanza dice, no pasarán más de 10 o 20 años después de mi muerte que ocurra. Y ella hablaba algo de lo que yo no entendía. Entonces, en eso empieza la pandemia y el obispo de la diócesis de Cuernavaca, a 8 columnas en un periódico importante, dice, la pandemia es un castigo de Dios a nuestro pecado. Y yo dije, no La estaba yo respuesta que mal. estabas escuchando, que estabas esperando. Lo que yo intuía, y todavía te lo digo así como lo que yo, lo que mi cabeza, lo que Alejandro y su brillantez deducían. Ahora me doy cuenta que era el Espíritu Santo guiándome, era el Espíritu Santo guiándome. Entonces le cambio la plática, le pongo por nombre Perspectiva Profético-Católica de la Pandemia. Ujú. Le quito el nombre de Impacto del Pecado en el Mundo y le pongo Perspectiva Profético-Católica de la Pandemia. Y es básicamente mi misma charla, y para punto de terminarla me encuentro con un video donde Christine Watkins está presentando su libro del aviso. Y tú no sabías quién era ella, hasta el momento no No, tenías no tenía yo idea ni quién idea, eras. no tenía yo ni idea. Y entonces ella presenta este video donde habla de su libro, y yo quería incluir esta charla para mis amigos que no hablan inglés, para mi familia que la mayoría no habla inglés. Entonces di mi charla, pero no pude traducir simultáneo, luego ya me dediqué tiempo a traducirlo para compartirlo, y se me ocurrió un día mandárselo a Christine. Yo dije, pues se lo voy a mandar a esta señora, a lo mejor le sirve. Y para mi sorpresa me responde 2 días después, no 2 meses como me equivoqué en la entrevista, pero 2 días después me contesta por correo. Me dice, Alejandro, quiero que sepas que estaba yo haciendo oración y preguntándole al Señor qué debía yo de hacer, si subtitular, si traducir. Dice, y tú ya diste el primer paso, ¿quieres colaborar conmigo? Y yo le dije, wow, sí, claro, ¿no? No nos conocíamos. Entonces me pidió que tradujera 7 videos de la consagración que tiene del manto de María, más 2 del padre Michel Rodríguez. Y luego me invita a terminar la traducción de este libro y de su compañero. Y pues ahí sigue creciendo la relación. Decisiones, ¿quién es Christine Walken? Que la gente Christine comprenda Watkins, quién era ella, sí, hubo una conversión y qué la lleva al libro y qué lleva de nuevo a la película. Christine Watkins nace en una familia no católica y es norteamericana. Nace en una familia no católica con un papá que literalmente se burlaba de Jesús y de los católicos. Su papá llegaba a veces en algunas fiestas con una camiseta con el rostro impreso de Jesús como burla. Miren, miren, como burla. Ella decía, uy, si algún día tengo que creer, que sea en todo, menos en ese cuentito de hadas que cuentan los católicos de su niñito Jesús, ¿no? Y lo decía con Con sorna, sarcasmo. con sarcasmo. Eh, Ella era bailarina profesional de ballet. Ella debutó con la compañía de ballet de San Francisco, una compañía de danza de mucho renombre, y se lesiona, le hacen 3 cirugías. Pues los tobillos para una bailarina son su pan de trabajo, es su herramienta de trabajo. Y ella se lesiona bailando
y tiene 3 cirugías y no puede regresar al ballet. Y ese Dios que para ella era el ballet, que era lo que para ella le daba, como a muchos, como al resto del mundo, algo mundano, te da la sensación de ser y de poder, ¿no? Y de realización. Para ella era el ballet. Y cuando se lo quitan, queda un hueco enorme en su alma. ¿Y cómo lo pretende llenar? Pues a través de una relación promiscua, con una relación, con otra relación, con otra relación. Al principio era todo miel sobre hojuelas y la relación se acababa, y luego otra nueva relación, y así, ¿no? Y entonces adquiere un cáncer en la matriz, un cáncer cervical, terminal. Su cabello se le caía a mechones, tenía hemorragias internas, y un día, estando en el departamento de un amigo, ella siente un pop, ella lo describe como algo truena, y siente una cosa que la envuelve, una enorme paz que la envuelve, que la abraza, y ella siente algo dentro de sí, y le dice a su amigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y su amigo le dice, su amigo es católico, pero él le dice, le he pedido a nuestra madre que le pida a nuestro Señor Jesucristo que te sane. Y nuestra madre acaba de estar aquí y le ha pedido a nuestro Señor Jesucristo que te sane. Y a partir de ese momento ella sufre una transformación primero física, de salud, empieza a recuperarse. En los días siguientes, un día está en este departamento y escucha una música bellísima. Dice una música, imagínense a alguien que aprecia la música clásica y la sensibilidad que tiene musicalmente hablando, ¿no? Aquí lo que vibra realmente es el espíritu. Una cosa es que lo reconozcamos en nuestro oído y otra cosa que sea nuestro espíritu el que se emociona con esa música. Bueno, pues ella dice que escucha una música maravillosa y dice, ¿de dónde sale este sonido? Y empieza a buscar abajo de los sillones, en la sala, entra a la sala, de plano se regresa a los closets, porque dice, aquí viene, ¿no? Abre los closets. Acaba abriendo el balcón, porque pensaba que la música venía de afuera, y en ese momento se da cuenta que la música venía de adentro, y que era Jesús. Y entonces Jesús le empieza a acompañar, y ya termina después su formación en trabajo social, es directora de posaborto, para síndrome posaborto, directora espiritual, y luego empieza a escribir libros, y luego Jesús le pide este libro en particular, y ella dice, hay tanto trabajo con ese libro, y lo posterga, y de mil maneras Jesús le hacía sentir esta necesidad de escribir ese libro. Y un día le dice, si tú quieres que lo escriba, preséntame a la gente que ha vivido eso. Y como en el plazo de una semana o 2, cuando mucho, conoce por lo menos a 8 casos de personas que han vivido su iluminación de conciencia. Termina de escribir el libro y le dice a su esposo, bueno, ya terminé, te digo la verdad, no sé si se venda. Y resulta que se convierte en un bestseller y próximamente en película. Ella es Christine Watkins, una mujer de mundo que se mofaba de los católicos y que ahora es todo corazón, todo pan, todo entrega para nuestro Señor. Y un día, tengo una hija que vive en Estados Unidos, me manda el libro y lo empiezo a leer, y me acuerdo que le mando a Cristina una foto un sábado con el libro abierto y le digo, mira, me dispongo a disfrutar de mi fin de semana. Y me contesta por WhatsApp, pues no creo que mucho. Y se me hizo raro, ¿no? No creo que mucho. Sí. Entonces empiezo a leer el libro y me doy cuenta, en las primeras páginas, la primera marca la pongo en la página 44. En el capítulo que dice qué pasará después del aviso. En las primerísimas páginas me doy cuenta que me voy a condenar, que yo que estoy armando esta plática o que había armado esta plática de
de cómo el pecado impacta en el mundo, yo era uno de los Parte de ese, principales, sí, de los principales pecadores. Y entonces me doy cuenta que me van a multar y que me voy a ir al infierno. Y me dio miedo. Mi primera reacción fue de miedo. Y recuerdo que le dije a Jesús, no, 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 perdóname, perdóname, no, 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 me equivoqué, perdóname. Pero así como no me multe, señor policía, no me multe. Sigo leyendo el libro y empiezo a llorar, literalmente a llorar. Empiezo a sentir un dolor tan fuerte en mi corazón. No se los puedo explicar. Un o sea, dolor prácticamente tuviste tu propia iluminación de conciencia. de tomar conciencia. No, yo no viví mi iluminación de conciencia, ha sido un tomar conciencia. Ok. Y todavía hace unas noches me vinieron unos pecados que dije, hoy tengo que ir a confesar. Ya no quiero porque da vergüenza. Mi vida da vergüenza. Entonces, algo se me acaba de refrescar en la memoria y es como, ay, ahora tengo otra vez que tengo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que primero me descubro que yo estoy camino al infierno, literalmente, que si en ese momento me hubiera yo muerto, me hubiera ido, me hubiera condenado, de verdad. Y no es exageración, me hubiera condenado. Y lo segundo que descubro es que había yo ofendido a Dios, que había ofendido a Jesús, a María. Y el dolor que sentí en mi alma era tan grande que tenía una desesperación de, es un dolor que te quieres arrancar. O sea, un día, hace ya de joven, de soltero, siempre me gustó el campo y después de una nevada muy intensa en el volcán que está cerca de mi ciudad, me fui a tomar fotografías y olvidé mis lentes negros y me quemé las córneas. En la noche tenía yo los ojos como conejo, me dijo una prima, me dijo, Ale, ¿qué tienes? Que tiene los ojos como conejo y me lagrimaban mucho. A medianoche tuve que ir al doctor porque el dolor era tan intenso que quería yo arrancarme la cabeza. No tienen ni idea, ¿eh? Era el dolor tan intenso en mis ojos que yo quería arrancarme la cabeza. Bueno, pues ese dolor del alma no se compara a ese dolor de quemadura de córneas. Yo quería, o sea, y sabes que no puedes. Sabes que lo que hiciste causó un daño enorme a Jesús, a María, que causó un daño al cielo. Y, y no hay manera de decir borrón y cuenta nueva. Causaste ese daño y vas a vivir con él toda tu, yo no sé si después de primero Dios llegaré al cielo, pero yo sé que ese dolor, por lo menos mientras yo vivo en la tierra, Va a va a estar ahí. permanecer, va a estar ahí. Entonces, yo empecé a marcar, vean cuántas citas tiene, o sea, cuántas, A devorar el libro, literalmente. porque en cada una de ellas yo decía, pequé, 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 volví a pecar, volví a pecar, volví a pecar. Y entonces ese para mí fue un cambio y todavía después de haber pasado esa experiencia, bueno, viene mi sí, primero, entonces viene primero este deseo de cambio, este reconocer, de la primera vez que leo el libro, lleno 3 páginas a renglón cerrado de una libreta profesional de faltas, ¿no? Cuando saqué cita y me fui a confesar a una iglesia tranquila, el padre, yo me acuerdo que fue así como llora, ¿está lista del mandado o de qué es, no? Y me puse a leer mis pecados, me puse a leerle mis pecados. Una confesión de vida muy, no, muy completa. Sí. Y luego viene la invitación de Cristina a traducir el libro. Y entonces ahora en mi celular, y cuando di una charla a mi familia, me acuerdo que pasaba yo así, ¿no? En las notas pasaba yo, pum, pum, miren, miren, miren. Otra vez voy a confesarme, han sido por lo menos 3 o 4 idas. Y estas que les digo, como estos 2 pecados que me vinieron a la mente recientemente y que tengo que ir a confesar. Entonces, para mí eso fue un giro de 180 grados
Luego viene mi sí. Yo tenía, por la experiencia que había yo desarrollado en proyectos no lucrativos, estaba yo involucrado en un proyecto de producción de microalga en la Riviera Maya con un amigo, con el fin de hacer a las comunidades, darles un aporte proteínico de alta calidad y que tuvieran excedentes para tener dinero. Y estaba yo en otros dos proyectos. Pues en la vida, como todo el mundo, trabajando. Entonces, eh, Cristín me presenta a Los Alas en el mes de octubre del 2020, Plena pandemia, en, pues. en plena pandemia, ¿sí? El 1 de noviembre o 2 de noviembre nos conocemos por Zoom y hacemos un plan de trabajo. Pasan noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y yo seguía ocupado en lo mío. Y un día en marzo había yo hecho algunas iniciativas de contacto con youtubers, porque esa fue lo que se me ocurrió como estrategia, o al Espíritu Santo, mejor dicho. También de buscar amigos con dinero para ver si nos aportaban. Eh, entonces, yo ya había buscado a Ceci Valderrama, ya la conocía yo, y pues no había habido respuesta ni de ella ni de otras personas. Entonces llega el mes de marzo y estoy aquí en la casa de ustedes haciendo el quehacer, y en eso un pensamiento, una ráfaga de pensamiento así como un rayo dice, el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Tal cual. Y en ese momento dejo el cepillo o la escoba y volteo con Jesús y le digo, pero conste que soy casado, ¿eh? O sea, pero acuérdate que soy casado y que tengo todavía responsabilidad como padre con dos de mis hijos. Y ahora me da pena. Dios te llama y le dices, oye, pero tengo que pagar la casa y tengo que, o sea, es la cosa más absurda, ¿no? Ya me imagino a Pedro, oye, Pedro, vente. Oye, Jesús, pero mira que, Tengo pero mi bueno, esposa, sí, mi suegra, a mi con suegra. fiebre. Entonces, eh, en ese momento suelto, así, le digo a Jesús, ok, ok, y le pongo mis condiciones, así, pero recuerda que tengo compromisos económicos, compromisos de este mundo, pues. Y esa semana, con mi sí, esa semana, se me ocurre, vuelvo, entonces no, ya no se me, ya es como, aplícate, ¿no? A ver, dependientes, ¿con quién? Pues con ella. Tomo el teléfono y me contesta el teléfono. Ella había tenido COVID, había estado muy mala, aparte de que siempre está muy ocupada, pero esa vez me contesta el teléfono y le digo, oye, soy fulano de tal, un libro así asado, bla, bla, bla. Me dice, déjame hablarlo con mi director espiritual. Y a Cecilia, los Cecilia Cecilia Valderrama. Valderrama, de Mundo Católico. Y a los cuantos días me habla y me dice, tengo luz verde, quiero que me den una entrevista, no sé si era viernes o jueves, esta misma semana. ¿Pueden? Y dije, claro que podemos. Yo no sabía, pues no me veo con los Alas, ellos viven en Monterrey. Yo le dije, claro que podemos, ¿no? Era una prioridad. Y le hablo a Juan Carlos y a Marta y le digo, Juan, Marta, tenemos una entrevista tal día, tal hora. ¿Pueden? Por supuesto que podemos. Y entonces ya tuvimos esta primera entrevista en Mundo Católico y de ahí las cosas como Fluyeron. dominó, como fluyeron. O sea, ¿qué faltaba? ¿Qué faltaba? ¿Tú sí? Mi sí, mi sí. Y Dios ya tiene listo todo ahí, está el almacén y todo lo que requieres. Oye, que una espada, aquí ya está la espada. Oye, que la armadura, aquí estaba ya la armadura. Oye, que un caballo, ya está el caballo, ya está en la puerta, es más, ¿no? O sea, nomás falta, híjole. El Fiat, increíble. Y quieres que te cuente que yo vi esa entrevista porque creo que la pandemia fue definitiva para muchos de nosotros. O sea, a mí también por misericordia de Dios, él, en algún momento de esas distracciones que uno buscaba en YouTube, eh, ponché el canal de Cecilia y yo, me pareció interesante. Después, como que a los días volví y escuché, yo, ay, tan chévere lo que habla esta señora, me pareció chévere. Ahí ponché la entrevista que les hicieron a ustedes
Wow, me pareció genial. Nada más esperaba mi sí, en nuestro Señor, nada más esperaba mi sí. Wow, Entonces, imagínense, la imagen que me viene ahorita es, somos una orquesta sinfónica y sí. el del pandero quiere tocar la guitarra y el de la flauta quiere tocar el violín y el del violín quiere tocar el trombón, el saxofón, y el director de orquesta tiene la partitura clarísima. Él sabe que a ti te toca el violín, que a ti te toca el timbal, que a ti te toca la flauta y está queriendo hacer música y no puede. Porque nosotros, en el pecado de Adán, en esta obsesión por ser nosotros, por vivir nuestra voluntad, por hacer lo que se nos da la gana, eso es una cacofonía, eso es horrible, es un ruido Una estridente, anarquía total. una anarquía total. Y en el momento que el de la flauta suelta el pandero y toma la flauta, y en el momento en que el del saxofón suelta el timbal y toma su saxofón, y ponen atención a la dirección del director, a la guía del director, surge una sinfonía, pero no nada más una sinfonía, surge una sinfonía de amor, de alegría, de cadencia, ¿me explico? El mundo por eso está como está. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una historia y decimos, pero es que solamente por ahorita. No, no hay mentiras piadosas ni mentiras No blancas, hay. no hay. Si estás en la novena sinfonía de Beethoven y tú eres el de la flauta y te pones a tocar en los timbales, ya la destruiste toda, toda. Porque tú, el único de 40 elementos o no sé cuántos tiene la sinfónica, el único que salió fuiste tú y causaste Desastre. un desastre total. Ya no hay novena sinfonía. Entonces, ese sí que yo le di a nuestro Señor Jesús se ha traducido en conversiones, se ha traducido en bendiciones enormes. Que yo me siento indigno, de verdad yo me siento indigno de tantos frutos y los acepto solamente porque sé que es obra de Jesús, no es obra mía, para nada es obra mía. Hay gente que Alejandro, sí, sí, quiero que nos cuentes y que nos expliques en sí qué es el aviso, porque hay unas personas que han escuchado, hemos escuchado qué es el aviso, pero hay otras que están totalmente ajenas. Entonces, contémosle a la gente qué es el aviso, Alejandro. el aviso es el último gran regalo de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a la humanidad. A la humanidad, no estoy diciendo a cada uno de nosotros, porque el último acto de su misericordia será en nuestro juicio final, darnos la oportunidad de reconocerlo como hijo de Dios. Ese será su último y respetará nuestra decisión de si lo aceptamos, lo reconocemos, si somos budistas, si somos ateos, si somos católicos como Alejandro, de los peores, pues yo tendré en el momento de mi juicio la posibilidad en todo lo que me identifica como hijo suyo, como ser humano, en mis capacidades y en mi libre albedrío de optar por darle mi sí o negarlo. Ese será su último acto de misericordia para mí, para cada uno de nosotros como individuo. Pero para la humanidad, su último acto de misericordia será, por lo menos hasta ahora, de acuerdo a profecías de acuerdo a lo que aparece en la Biblia, será este momento donde vamos a ver el estado de nuestras almas a los ojos de Dios. ¿Cómo es eso? Pues como el clasificador de color de Pantone, ¿no? Esto que se abre como abanico, y yo digo, yo tengo el blanco puro, no sé, para mí este es el color blanco, pero el día que lo contraste yo con el blanco blanco, voy a ver que no era blanco, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestra iluminación de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que durante 15 minutos aproximadamente, toda la humanidad, creyentes y no creyentes, chiquitos o grandotes, vamos
a ver nuestra vida, nuestra alma, vamos a ver las faltas que cometimos, los pecados de omisión y las consecuencias que esto ha tenido en el mundo. Mi amigo que vende productos a mayor precio en la legislatura, desviando un presupuesto que podría aplicarse en ayuda social, por decir algo, se va a dar cuenta que cuando vendió y corrompió, ese dinero que le llegó a ese legislador sirvió para comprarle a un hijo un coche y se mató sin estar confesado. Y a él el dinero que él tuvo para darle a sus hijas para la escuela sirvió para que en lugar de ser una monjita, una consagrada, se convirtiera en una licenciada adinerada que abusó de los demás. ¿Me explico? Vamos a ver nuestros pecados y la consecuencia que tuvo a lo largo, porque además es una cadena que vamos, como el dinero de mi amigo corrompió al legislador, como el dinero del legislador afectó al amigo, que invitaba a los amigos a drogarse, y como los que se drogaban, etcétera, 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 una cadena interminable. Pues eso va a ocurrir. Y lo dicen santos, lo dice Pablo VI, lo reconoce Juan Pablo II, lo dice el padre Stefano Gobi, lo dice muy claramente Sor Faustina Kowalska, la monjita de la Divina Misericordia, la monjita polaca. Dice: llegará antes de que venga yo como justo juez, vendré a derramar mi misericordia sobre toda la humanidad. Aparecerá un signo en el firmamento, un signo de la cruz en el firmamento, que será visible para todo mundo, y de los orificios donde estuve clavado saldrán unos rayos de luz que iluminarán al mundo. Ese es el momento, ese es el aviso. El aviso. Y esa es la película, de la cual tú eres el productor y trabajas en conjunto con los esposos Salas. Quiero que nos cuentes un poquito, Alejandro, cómo han sido estos ya años de trabajo en la película y en qué va la película en este momento. ¿Cuándo va a estar lista? La película está, yo diría, a punto de turrón. Estamos ya se hizo, la película consta de recreaciones tomadas del libro de Christine Watkins, de los mensajeros del aviso en el mundo. Se han hecho recreaciones de San Edmundo Campion, de Sor Faustina, de cuando está Jesús dándoles su mensaje del aviso, de la iluminación de la conciencia. Pero también incluye los testimonios de varias personas, de varios personajes que hoy en vida existen, que viven y que vivieron en algún momento de su vida esta conversión, mejor dicho, su iluminación de conciencia que les llevó a una conversión. Y ellos van a narrar quiénes eran y vamos a recrear a un personaje en su juventud o en su infancia cometiendo una falta y el momento justo en que tiene su iluminación de conciencia y lo que ha significado. Y vamos a conocer su testimonio de vida después de ese cambio de vida. Entonces, es una película documental, dura aproximadamente 90-95 minutos. Todas las filmaciones ya se han hecho, ya se ha filmado en Estados Unidos, en Croacia, en España, en Hungría, en México. Se ha filmado en 7 países, si no me equivoco. Ya se terminó o están en los retoques de lo que es la musicalización, el tema central de la película. Ya se terminaron lo que son efectos especiales, cómo será el aviso, cómo pensamos nosotros que cómo nos imaginamos que ocurrirá este momento de iluminación de conciencia. Hemos hecho recreaciones de cómo se va a vivir en México, en Estados Unidos, en Japón, en la India, no sé, diferentes lugares, por diferentes personas. Y estamos en el trabajo de edición, en los últimos retoques que se deja, que se quita, en fin, se está armonizando, igualar color. Estamos en esta etapa que se conoce como postproducción. De hecho, los invito al próximo
de este jueves en 8 tendremos en el programa del Aviso del Mundo Católico a los Salas para que nos digan en qué vamos con la película. Ok. Queremos traducirla, doblarla. La película se hizo en inglés. La queremos doblar. Bueno, la parte que está hecha en inglés, hay una parte que está en español porque el personaje no habla inglés. Entonces estamos doblando esta parte, pero que queremos doblarlo al hindi, al francés, al italiano, al portugués, al español. Ok. Entonces, estamos trabajando ya en esto, preparando. Está todo lo que se requiere para doblar la producción en diferentes idiomas, porque queremos que el mensaje llegue para todo el mundo. La película no está hecha para nosotros los católicos que ya creemos en el aviso o que sabemos algo al respecto. La película está hecha de tal manera que capture la atención de los cinéfilos en todo el mundo a través de las salas de cine. Que vean una película emocionante al estilo de Hollywood, si así lo quieren ver, pero que sea el Espíritu Santo el que obre a través de la película para hacer un alto en sus vidas y que reflexionen en que tienen que poner su vida en orden. En eso es lo que está la película. ¿Y por qué es importante? Porque el día que nosotros, volviéndonos a qué es el aviso, en el momento mismo que tengamos esta radiografía, imagínense las 3 hojas de pecados que anoté por ambos lados, que se me den ahorita después de mi iluminación de conciencia, junto con la de Marcela y con toda la audiencia y con todo mundo en todo el mundo, y sintamos esta urgencia de irnos a confesar. ¿Ustedes creen que va a haber sacerdotes suficientes? Yo mostré un avance casi terminado de la película en Portugal, no, en Valencia. Se la mostré en un Airbnb a una chica de Guyana Francesa y a un joven de Venezuela. El joven católico me dijo, creo que tengo que ir a confesarme. Y la chica de Guyana, que no es católica, me dijo, yo no creo en la confesión, pero hasta me dieron ganas de confesarme. De ver la película, de ver la película. Entonces imagínense, cuando veamos el aviso, no va a haber capacidad para ir a confesar con lágrimas, con el corazón en nuestras manos, a confesar nuestro arrepentimiento. Entonces, por eso es importante la película, porque queremos que la gente, antes de que llegue este evento, pues nos encontremos en la medida de lo posible, que lleguemos con un pecado, con 2 pecados, no con 3 hojas como Alejandro o 10 hojas como otras personas o lo que sea, ¿no? No importa. ¿Me entiendes? Por lo menos lo más Entonces, limpios posible, sí. sí, lo más limpios posible. Entonces, la película está, cuando no sé, dice Juan Carlos, la película va a salir y yo me quedo así como, la película va a salir cuando tenga que salir. Pero ya estamos muy cerquita. O sea, digamos que ya podría, o sea, pero de hecho ya está Este prevista año. para este año. Este año sale. Ok, Sí. ¿y qué les falta, Alejandro? O sea, ¿qué ayudas Gracias les por faltan? preguntarlo. Tenemos un presupuesto de 600,000 pesos. Cada idioma nos va a costar 600,000 pesos. Son en pesos mexicanos como 3,5 millones. En fin, lo que sea en pesos colombianos. Necesitamos eso. Y pues pueden, si me permites, hago la invitación, pueden entrar a elgranaviso.com. Es la página oficial de la película, elgranaviso.com, y ahí va a aparecer inmediatamente un último video con la actualización de los avances de la película y un botoncito verde que dice donar. Cuando ustedes les dan clic a donar, pueden donar a través de transferencia electrónica, pueden hacerlo depósitos en fin, a través de tarjeta de crédito, salvo la tarjeta que dice que es la llave del mundo, esa no, American Express no entra, pero todas las demás tarjetas de débito o de crédito pueden aportar. Y también me va a permitir, si me lo permites, darles un teléfono más de ahí en el cintillo, para que quien tenga que hacerlo a través de Western Union,
o de Money Order. Western Union en Colombia funciona muy bien. Sí, acá funciona perfecto. Lo puedan hacer y puedan hacer su donación. Ese dinero, bueno, volvemos al miércoles de la ceniza. ¿Para qué los trajo Dios a este programa hoy, miércoles de ceniza, aunque sea diferido? Para que reflexiones en que somos polvo y que nos vamos a convertir en polvo y que la única esperanza de vida eterna es volver a Dios. Primera llamada. Segunda invitación. ¿Por qué los puso Jesús a escuchar este programa? Cuando sea que lo escuchen. Porque está pidiendo de ti, así como me pidió a mí o a Marcela para hacer esta entrevista, te está pidiendo a ti que divulgues el aviso y que invites a donar. Porque con ese mínimo chiquito esfuerzo que tú puedas dar, vas a contribuir a este gran presupuesto que se necesita para convertir por lo menos a un alma. Y para cuando seas llamado a rendir cuentas, el Jesús te pregunte, oye, ¿y te enteraste del aviso en un programa que hizo Marcela? ¿Qué hiciste de esa invitación que hizo Alejandro? Y le digas, pues Señor, aporté mi pasaje de un día del autobús, aporté ese dinero y era lo único que podía. Bien. Aporté la mitad de mi herencia, que yo sé que no la voy a necesitar. Qué bien. Aporté el 10% de lo que gano en un mes por un cabeza. Van a tener la confianza de decirle a Jesús, atendí tu llamado y colaboré. Entonces, esas son las razones por las que yo veo que hoy, miércoles de ceniza, se está haciendo este programa, está llegando a ti, y yo espero que llegue a tu corazón y que una vez que lo pongas en manos de Dios, decidas, porque a todos, yo casi estoy seguro que el 90% de la gente podemos dar algo. Y la Biblia nos ha demostrado que hasta podemos dar todo, como esta viejita y sus 2 monedas. Exacto. Y no es dar lo que nos sobra, sino dar lo que nos falta. Así es. Eso es lo importante, y aquí pues dejamos entonces los datos, ese WhatsApp para que se comuniquen, y también ingresar a la página del aviso y hacer pues los aportes que les nazcan de su corazón y que les sea posible brindar para que este proyecto pronto salga a la luz. Entonces, pues mi querido Alejandro, de verdad que ha sido un gusto tenerte aquí. Para mí ha sido maravilloso, y sé que para nuestro público va a ser una entrevista que va a llegar mucho a los corazones y va a retumbar en los corazones de muchísimas personas. Espero que así sea. La última pregunta, y es que le recuerdes a la gente desde tu experiencia por qué Jesús está vivo, y que nos digas de lo que has podido leer del libro de Jesús está vivo, ¿qué te ha quedado? Está vivo, clarísimamente que está vivo. Y además, para mí fue muy reconfortante que cuando tenía yo la posibilidad, y hablo de pasado, porque ahora por supuesto que lo hago con más conciencia, que cuando yo tenía la posible intimidad de estar con el Señor, lo hacía postrado. En mis momentos de mayor angustia humana contra mis necesidades, mi cuerpo se arrojaba a sus pies para pedirle ayuda, para pedirle luz. Pero también ocurrió cuando descubría yo mi pecado y que me dolía y me retorcía y me doblaba de rodillas a su cruz. ¿Qué me queda del libro? Que Jesús no está vivo, Jesús está vivísimo, vivísimo, y que lo único que espera de nosotros es nuestro sí, postrados a sus pies, decirle, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Que Dios les bendiga. Pues, apreciado Alejandro, muchas gracias por estar acá. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por tu mensaje, por compartir tu testimonio. Gracias a ustedes
por seguirnos semanalmente, por seguir las entrevistas. Recuerden que Jesús está vivo, que nos está esperando en el sagrario, que con todos nuestros pecados vamos a decirle que lo amamos y a reconocer que Él está vivo y a consentirlo, porque Él también necesita que le digamos que lo amamos, que no lo tratemos, como les digo siempre, como un cajero electrónico. Él no es eso. Entonces, Alejandro, infinitas gracias, infinitas bendiciones. Antes de despedirme, esta belleza que la hace nuestra testigo Marianita. Encuentran aquí en este canal la entrevista que le hice a Marianita, que es un alma víctima, mística, reparadora, algo muy similar a Auril, que es el alma que tú conoces y has dado a conocer sus mensajes. Estas camisetas bonitas también las hace nuestro testigo Alejandro Quimbayo, que también encuentran acá el testimonio. Y muchas gracias para todos. Infinitas gracias por seguirnos. Gracias, Alejandro. Gracias y bueno, espero que sea la primera de muchas entrevistas y que pronto salga el aviso. Con el favor de Dios, ya te avisaremos. Con el favor de Dios, ya te avisaremos. Amén. Muchas gracias. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad con un nuevo entrevistado. Y recuerden, Jesús está vivo. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.